Bienvenida, doctora Sánchez. Tiene el micro, por favor, para que vaya a presentar su plan de gobierno. Muchísimas gracias, Víctor. Yo estoy muy contenta de esta convocatoria. Primero, estoy muy ilusionada con la conformación de esta Asociación de Periodistas y Comunicadores para la Divulgación de la Ciencia, porque hace falta democratizar los conocimientos que se producen durante el desarrollo de la ciencia para que la gente que no tiene digamos, una mayor cultura científica, entiendan lo que los científicos hacen. Estoy muy contenta por eso. Luego decirles que pertenezco a Alianza para el Progreso y que definitivamente el equipo que conformamos dentro de este partido político que lidera don César Acuña Peralta, habemos gente de todos los niveles, naturalmente científicos, gente, militares, etcétera, que tenemos muy claro que el tema del corazón del desarrollo económico en el país parte por el emprendimiento, parte por la innovación tecnológica, parte por el desarrollo de la ciencia y la tecnología para producir conocimientos. No hay forma de que un país tenga futuro si es que en esta era del conocimiento no abordamos los diversos problemas que están afrontando en el mundo, de lo cual no está exento nuestro país. Problemas que tienen que ver con la provisión de energía, la provisión de agua, con la seguridad alimentaria, con el tema de la baja productividad de las tierras poco fértiles, con el tema de la biotecnología moderna, con el tema del agua, la provisión de agua, con el tema del cambio climático, con el tema de los residuos sólidos, con el tema de todo lo que tiene que ver con todas las instituciones de repente que tiene el Perú, van conformando lo que es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En Alianza para el Progreso tenemos muy claro que trabajar, lo que tengamos que trabajar en los diversos aspectos del desarrollo económico, social, cultural, ambiental, aeroespacial, telemático, etcétera, no podremos darle un buen marco si no lo hacemos con dimensión humana. Definitivamente la dimensión humana y social es nuestro caballito de batalla. ¿Y por qué digo con dimensión humana? Porque más o menos hace 18 años, cuando en el año 2004 presidía la Comisión de Ciencia y Tecnología y tenía un consejo consultivo en el Congreso de primerísimo orden, donde estaban Gisela Orjeda, Benjamín Matricolena, Alex Groma, Javier Benassi, etcétera, etcétera, y produjimos esta ley porque era necesario caminar hacia un sistema nacional de la ciencia y la tecnología y la innovación tecnológica que agrupe y que consolide en un gran sistema todo lo que a la ciencia se refería. Entonces teníamos pues en ese sistema nacional estaba el CONCITEC, que ya había sido formado unas 3 décadas atrás. Estaba también el FONDECIT, que era el Fondo de Innovación Tecnológica, aquel del cual se podían obtener los fondos para poder hacer investigación. Estaba también el CONID, estaba el SINACIT, estaba INDECOPI, estaban las empresas, estaban también los gobiernos regionales, porque en esto de que queríamos democratizar la llegada de la ciencia al pueblo, nosotros decíamos los gobiernos locales, los gobiernos regionales, a partir de una dirección del gobierno nacional, tenía que asumir la conducción del desarrollo del conocimiento. No podíamos tener un buen emprendedor si este no tenía a la mano aquellos conocimientos, ¿no?, que permitieran interactuar definitivamente las oportunidades del mercado con ese conocimiento base que la empresa tendría que producir. Por eso las empresas estaban dentro de este grupo. Por eso es que en aquella oportunidad nosotros mirábamos ese trípode, por decirlo de algún modo, de una interacción clara y concreta entre el Estado, la empresa privada y la academia y la ciencia. Era básica esta interrelación.
Y entonces, este conocimiento base de la empresa y sus capacidades se ponían en manos, pues, de quienes tenían que hacer un determinado emprendimiento e implicaba la creación, desarrollo, el uso, la difusión de un nuevo producto o de un nuevo proceso o de un nuevo servicio. Y los cambios tecnológicos significativos que estos implicaban para poder volcarse a la sociedad. Esto desde el punto de vista de la innovación tecnológica. En el tema de la ciencia, en aquella época, además yo he sido miembro de muchas sociedades científicas en mi joven época. Ahora no pierdo contacto con el tema de la ciencia, pero también muy dedicada a la política, precisamente por este interés mío de que los conocimientos resuelvan la problemática del país, sobre todo la problemática humana, ¿cierto? Y entonces, nosotros queremos pues esta dimensión humana, queremos esta dimensión social, y yo he hecho mucha investigación en conocimientos básicos, porque un país no tiene mucho financiamiento, no puede dejar de lado la producción de conocimientos básicos que luego van a servir para aplicarlos en aquello que nosotros necesitamos. Entonces, en aquella época, hace más o menos 50 años, el tema de la ciencia estaba, como digo, pues inconexo. En 2004 se hace una conexión y se trabaja en este tema. Y entonces viene CONIDA, que es la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, está el Consejo de Camélidos Sudamericanos, está el tema del Antártico peruano, el Instituto Geográfico Nacional, está el Instituto del Mar, está el Instituto Geográfico Nacional, está INAVET también, estaba el INEI, estaba el INIA, estaba INITEL, estaba INRENA, ¿no? El Instituto Nacional de Recursos Naturales, estaba el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el Instituto Tecnológico Pesquero, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrografía, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, además de todos los laboratorios, institutos y centros de investigación de las universidades. Entonces, nosotros pensamos de que el tema del conocimiento que la ciencia produce es un tema que debe ser divulgado. No puede quedarse solamente en las cuatro paredes de un laboratorio que produce el conocimiento. Entonces, en Alianza para el Progreso tenemos cuatro miradas. La mirada de la infraestructura, desde el punto de vista de que cada universidad tenga un laboratorio de investigación científica bien equipado, bien implementado. Desde el punto de vista de una red científica telemática. Definitivamente hoy que la digitalización ha venido para quedarse, nos queda muy claro de que tenemos que mirar esta red científica telemática, de donde todos los científicos pueden de alguna manera obtener la información de los más recónditos lugares, de los países más desarrollados en ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Luego, en el tema de la digitalización, nosotros tenemos muy claro y tenemos una propuesta de ley, que es la que voy a llevar yo, que ya la estamos trabajando, que es la ley que crea el Sistema Nacional de la Conectividad, la Ciudadanía Digital y la regulación del teletrabajo. No hay forma de lo que ahora está aconteciendo, por ejemplo, teleconsulta. Tenemos con el seguro y con las clínicas que nos brindan servicio, teleconsulta porque no podemos salir. Tenemos el tema de la regulación del teletrabajo, porque no hay forma de que nosotros sigamos encimados por 14 a 20 horas trabajando en casa cuando debe haber un horario igual que cuando había el horario presencial. Esto, claro, este tema de esta regulación nada tiene que ver con los investigadores. Yo me acuerdo que cuando investigaba en ciencia básica, yo trabajaba en la organización del núcleo espermático de invertebrados marinos y el DNA, es una educación básica que trabajamos en el laboratorio de la Facultad de Medicina, en el Instituto de Bioquímica y Nutrición, bajo la tutela del doctor Ernesto Melgar, el doctor Marino Villavicencio, etcétera, ¿no? En aquellas épocas, les estoy hablando de hace
de hace 40, 30 años, ¿no? Un minuto, Entonces, doctora. un minuto, ay, Dios mío, me falta. Es que voy a tener más presentación, ¿no, Víctor? Sí, claro, vamos a seguir haciendo las preguntas. Ya, entonces, bueno, un minuto. Entonces, hay que hablar, me quedo entonces con el tema de la infraestructura. Alianza para el Progreso propone laboratorios en todas las universidades. De hecho, ya San Marcos se está declarando universidad de investigación, porque ya ha implementado estos laboratorios, y el tema de la telemática, de la red científica telemática. Una pregunta especialmente para usted es la siguiente. ¿Qué planes tiene el Partido Alianza por el Progreso para asegurar la mayor participación de mujeres en la ciencia? La brecha de género. Muy importante tu pregunta, Víctor. Mira, por ejemplo, de cada 5 investigadores en las ingenierías y las tecnologías, solo 1 es mujer. Esa brecha hay que cerrarla. El tema del STEM, bueno, sus siglas en inglés de Science, Technology and Engineer and Mathematics. O sea, ingeniería, matemáticas, tecnología y, tecnología, ciencia, matemática, ingeniería. Ahí están las 4. Las mujeres tenemos que, de alguna manera, romper esa brecha. ¿Qué planes tenemos nosotros? Precisamente en eso nos va a apoyar la Asociación de Periodistas en Ciencias. Nos van a apoyar porque definitivamente ellos tienen que tomar la batuta de la democratización de los conocimientos producidos por la ciencia y por la innovación tecnológica. ¿Qué cosa va a hacer Alianza para el Progreso? Promover desde la educación básica el interés de las niñas por este tipo de ramas en las cuales nuestra brecha de género aún no tiene un correlato positivo, digamos. No es lo mismo cuando tú hablas investigadores dedicados a las ciencias de la salud, a las ciencias sociales, donde la relación es de 1.1 a 1, casi parejo. Pero necesitamos promover en una época de modernidad y competitividad global, además, este tipo de influencia, digamos, en las niñas, y eso está metido dentro de una variación del contenido del Plan Nacional Curricular. Nosotros tenemos todo un sistema, trabajamos de manera sistemática, holística y metódica, y ese es uno de los puntos que vamos a proponerlo dentro de otros, que ahorita no tienen que ver con la ciencia y la tecnología, dentro del Plan Curricular Nacional. Muchas gracias por la respuesta, doctora. A continuación va a ser la siguiente pregunta el señor Daniel Mesa, miembro de AP Ciencia. Doctora, mucho gusto, gracias Víctor por el pase. Soy Daniel Mesa, miembro fundador de la Asociación de Periodistas de Ciencia de Perú y editor jefe del portal N+1. Doctora, usted es una mujer de ciencia, tiene un máster y, bueno, formación doctoral en biotecnología. Mi pregunta tiene que ver directamente con la visión del partido Alianza para el Progreso sobre la biotecnología. En la reciente votación por la ampliación de moratoria a cultivos transgénicos en el Perú, la mayoría de congresistas votó en contra de el permiso para que se realicen investigaciones a campo abierto de transgénicos, siendo una técnica ni siquiera tan novedosa, ¿no? Tiene más de 20 años ya alrededor del mundo. ¿Cuál es la postura o la nueva postura del Partido de Alianza para el Progreso respecto a los transgénicos y, por qué no, posteriores tecnologías como la CRISPR-Cas? Mira, es un tema bien interesante, bien polémico y bien complejo el que tú estás preguntando. ¿Por qué te digo esto? En el año 2006, el Congreso de la República, a iniciativa de este Consejo Consultivo que tengo en la presidencia que tuve en Ciencia y Tecnología, aprobamos la Ley de Biotecnología Moderna. Aprobamos en el Congreso. Desgraciadamente, no se aprobó en el Ejecutivo y el Congreso ya terminábamos, era julio, y ya esa ley se quedó en carpeta. Sin embargo, ha sido una tremenda pena que personas que no conocen la importancia y el valor de los productos genéticamente modificados hayan utilizado millonarias sumas de dinero para inducir en la percepción ciudadana que esta tecnología es una mala tecnología, que infertiliza los terrenos y que crea cultivos monstruos, Frankenstein. Eso es una mecánica que utilizan los grandes dispensadores
de insecticidas, de plaguicidas, como la Bayer, como la Dupont, no, otra, no me acuerdo ahorita, pero que vendiendo estos elementos insecticidas para los cultivos, tienen su gran transnacional a nivel mundial. Nunca iban a permitir que esto se cayera. Entonces invierten en los que dicen que la biotecnología moderna es mala para el desarrollo de un país, ingentes cantidades, cerca de $800 millones al año, en personas que promueven un despropósito para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Yo soy partícipe de un grupo de científicos peruanos de una asociación que se llama Perú Biotech, que tenemos bonitos trabajos no solamente desde el punto de vista de aquellos genéticamente modificados, sino desde el punto de vista del mejoramiento de semillas, donde el doctor Alex Groban tiene una posición muy clara. Entonces, doctora, nosotros consideramos... Un segundo, por favor, doctora, para pasar a la franja electoral, por favor. Bueno. Disculpe, ahorita continúa con su respuesta. Pasamos a la franja, por favor. Bueno, y seguimos con esta nueva noche con los candidatos y la ciencia. En esta ocasión está la doctora Sánchez, Doris Sánchez, por el partido Alianza por el Progreso. Doctora, por favor, puede terminar su respuesta. Bueno, terminaré mi respuesta. Considero un despropósito que gente que no se cultiva, que no se culturiza en el desarrollo de la ciencia, y cómo es que ahora este planeta nuestro, que está caminando a su destrucción por este cambio climático, las tempestades, las erupciones de volcanes, la falta de agua, vamos a estar mal. Vamos a necesitar modificar genéticamente los cultivos. Mira, hace años, porque esta no es una técnica nueva, introdujeron vitamina A en el arroz, modificándolo genéticamente. Eso ha salvado mucha ceguera, por ejemplo, en poblaciones del África, ¿no? Porque tú sabes que la vitamina A es muy importante para el tema de la visión. Y así se puede introducir hierro. Así, por ejemplo, ahorita están trabajando el crecimiento de cultivos en sequía. Eso es algo que no podemos evitar. Y vuelvo a repetir, esas moratorias son un tremendo despropósito para el desarrollo económico de un país. Y no voy a hablar mucho de nuestra condición de país con muchos microclimas y que podemos sacar patentes que pueden generar al país 50, 100 veces más divisas de lo que tiene ahorita, e introducir a nuestro país a un desarrollo económico con una buena proporción de presupuesto por cada alumno y sacar alumnos ciudadanos del mundo, como sería nuestro anhelo. Pero no entienden, pues, no entienden por qué razón, porque no saben. Entonces, si tú conoces, respetas. Pero si no conoces, en este caso, quienes no han sabido y han votado en contra han sido personas de su partido. ¿Cómo haría usted para convencerlos? Bueno, yo tendré que hablar con ellos, naturalmente. Yo hace 4 meses milito en Alianza para el Progreso y precisamente entro porque compruebo que no hay personas que definitivamente miren con visión de futuro el desarrollo económico, social, cultural, ambiental de nuestro país. Entonces yo estoy entrando a esto, la verdad que, como dicen ahora, la nueva frase, escuelearnos, ¿no? Habrá que hacerles una... Lo que pasa es que ahorita la bancada tiene su trabajo particular y si ellos están votando en contra o a favor de una moratoria, seguramente es porque desconocen. Sin embargo, yo pienso de que otras votaciones que han tenido, el tiempo nos ha dado la razón sobre otra discusión de la vacancia fiscal. Bien, entonces ese es el tema. Bueno, la siguiente pregunta que quería hacerles, ¿cuáles son los planes de Alianza por el Progreso para repatriar científicos, para ser atractivo, no solamente para los científicos peruanos que están afuera, sino para atraer el talento extranjero y que venga a trabajar acá o que venga a enseñar en nuestras universidades, o hacer investigación, por último? Aumentar el presupuesto. No hay forma de que tú traigas a un valioso capital humano del extranjero, expertos científicos. No hay talento humano más reconocido en la ciencia fuera del Perú que el peruano. Y eso te lo digo por propia experiencia. Entonces, aquí hay que tener presupuesto. Entonces, ahora, por ejemplo, se ha disminuido el presupuesto de ciencia, pero sin embargo van a tomar un préstamo, me parece, del Banco Mundial
para poder paliar una serie de deficiencias que hay en lo que nos atañe ahorita en esta crisis sanitaria, ¿no? Ahora, incentivos fuertes para los que van a venir, muy fuertes. Exoneraciones de repente en lo que trasladen y se muden acá de las cosas que van a traer. Y luego, pues tendrán que venir a laboratorios bien implementados. De eso hay. Desde hace más de 50 años han habido laboratorios bien implementados con apoyo de organizaciones internacionales. De hecho, yo he sido becaria de la Rockefeller, becaria de la Kellogg Foundation, etcétera. Así me especialicé, así he viajado por el mundo desarrollando mi tema y siempre hay eso. Lo único que hace falta es introducir en la mente de los jóvenes y de los niños en los colegios que siempre hay posibilidades de becas, que siempre hay posibilidades de hacer proyectos de investigación conjunta y que siempre es posible no perder la esperanza que algún día nuestros talentos científicos puedan volver a nuestro país a producir conocimientos acá. Pero ahora con este tema de la universalización del conocimiento y el tema de la digitalización, a veces ya solamente conversar y decir qué cosa es lo que va avanzando en conocimientos científicos, ¿no? Eso es lo que pensamos hacer, es eso, traerlos. Y tenemos un grupo de científicos muy fuerte a través de doctora. mi persona y de mi experiencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene a cargo de Irina Meglia, también ella es miembro de AP Ciencia. Irina. Buenas noches, doctora Luz Doris Sánchez. Recibo un cordial saludo de parte de la Asociación de Periodistas Científicos. Doctora, ¿qué se tiene programado para cerrar la brecha entre la ciencia y comunidades rurales, teniendo en cuenta un Perú pluricultural y teniendo en cuenta también que se necesita de esta sinergia para que las comunidades acepten el ingreso de científicos y estos a la vez puedan apoyar a desarrollar la sostenibilidad de estas poblaciones? Muy interesante pregunta, Irina, te felicito. Es un tema del cual en Alianza para el Progreso no nos abstraemos. Nosotros pensamos liderar un tema de un fuerte aporte a través de financiamientos externos de la inclusión intercultural en nuestro plan de gobierno está especificado este tema. Y eso implica, como te digo, por ejemplo, el Centro de Estudios Amazónicos, con más mujeres, naturalmente, del lugar, ¿no? Del lugar. De hecho, en este momento, por ejemplo, en San Marcos tenemos una chica que se ha graduado ya de magíster, que es Ipibo Conigo, que ya regresa a su lugar para poder producir y replicar lo que ha aprendido acá. Entonces, tu pregunta es pertinente. Para nosotros el tema del financiamiento es un tema clave para no solamente el tema de la educación. De hecho, una reforma constitucional propuesta por Alianza para el Progreso de asignar el 6% del PBI al presupuesto de educación en el marco del Acuerdo Nacional es un hecho ineludible y nosotros vamos a cumplir este reto, este desafío tan grande de ver de qué manera conseguimos los financiamientos. Tenemos claro cómo hacerlo y tenemos claro qué hacer. Esa es mi respuesta, Irina. Lo tenemos presente. El tema intercultural en varios aspectos y el de la ciencia no se escapa, es clave para nosotros. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta viene a cargo de Mariluz Romero. Ella también es miembro de AP Ciencia. Mariluz. Bueno, entonces en este caso paso a hacerle una pregunta yo. Y sería específicamente en desastres naturales. ¿Cuáles son las medidas que piensa tomar, que los planes, por ejemplo, para evitar el fenómeno del Niño o las heladas que tenemos nosotros en las zonas altoandinas, que son todos los años? Fortalecer una comisión con los presidentes regionales para poder hacer una articulación. Para nosotros es clave articular el Estado con las decisiones que tome y el financiamiento que otorgue entre el Estado, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No hay forma de que tú puedas desde el Estado mismo hacer una supervisión a todo lo que tenemos en nuestro país. El tema de desastres naturales, la construcción de colmataciones, estos bloques para evitar que los ríos
se desborden, el tema de una reestructuración territorial, de gente que vive cerca a los ríos, que nunca hacen caso de que tienen que salir, pero hay que organizarlos desde el punto de vista territorial. El tema de un Ministerio de Obras Públicas, que es el que vamos a formar, que acoja todas las construcciones que hacen todos los ministerios. Por ejemplo, salud hace hospitales, educación hace colegios, el interior hace comisarías. No, todo eso se va a juntar en el gran Ministerio de Obras Públicas que nosotros tenemos implementado en el plan de gobierno. Y esto naturalmente cumplirá una función muy importante en el asunto de este tipo de desastres, que hay que con previsión tomar al toro por las astas y comenzar a construir, comenzar a mirar de qué manera estos desastres puedan, digamos, no disminuir porque son unos efectos de la naturaleza, sino paliar en parte el costo social que esto implica. En el tema de las sequías igual, una provisión. Al decirles al inicio de mi conversatorio que Alianza para el Progreso va a ser un gobierno con dimensión humana y social, eso tiene que ver con que la persona es el eje de nuestro gobierno. Y en ese sentido, el costo social de los desastres naturales, como lo que producen las inundaciones, las sequías, etcétera, están cubiertas por aquello que ya les acabo de decir, en el tema de las obras públicas y en el tema de la atención social. Listo. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene a cargo del arquitecto Harry Orsos. Gracias, Víctor. Okay. Qué bueno que has recordado el tema de que soy arquitecto, porque es como en mi condición de arquitecto que otros amigos arquitectos me hicieron visitar museos de ciencia y tecnología en varias ciudades del mundo, y cuando yo regresé muy interesado por la posibilidad de hacer un museo de ciencia y tecnología en el Perú, nuestro amigo Jorge Herón, el ingeniero Jorge Herón, me contó que él y usted habían presentado un proyecto de ley para la creación de un museo de ciencia y tecnología. Yo he buscado información tratando de confirmarlo, pero nunca he encontrado este texto, este documento. Por eso es que le decía que quería contactarla hace tiempo para preguntarle por esta iniciativa. ¿Qué nos puede contar? Sí, te puedo contar, claro que sí. Tenemos ese proyecto y es más, era la época del gobierno de Perú Posible y la luchamos hasta el final para lo que es ahorita este museo donde está el Gran Teatro, o no es museo, donde está el Gran Teatro ahorita, antes se llamaba... El Museo de la Nación. A ese lo queríamos convertir en el Museo de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, y todavía teníamos el proyecto con un arrastre de la producción de conocimientos científicos desde la época preincaica, un recorrido histórico, ¿no?, hasta todo lo que se iba descubriendo en el Perú en conocimiento de ciencia y tecnología. Y ahí está ese proyecto, vamos a rescatarlo, así que tienes que votar por mí, Harry, para enseñarte proyecto, si no, no hay forma. Sí, tuvimos ese proyecto, la luchamos, no logramos tener eco, pero nosotros esperamos, estoy ahora en Alianza para el Progreso, y ya te digo, con esto de que don César Acuña hable que será un gobierno con rostro humano, yo le llamo dimensión humana, y social, tenemos claro que rescatar para nosotros un proyecto que cree el Museo de Ciencia y Tecnología es básico para que vean cómo es el peruano. Somos talentosos, somos un capital humano demasiado valorado por fuera y acá. Dicen, nadie es profeta en su tierra. Pero vamos a ver eso, no te preocupes. Pero justamente sobre eso yo quería repreguntarle, porque después me enteré que el Acuerdo Nacional planteó un cronograma maravilloso para que el Perú tuviera 7 museos de ciencia y tecnología. En el gobierno de Perú Posible debieron hacerse el de Ica y Arequipa. Durante el gobierno de Alan García debieron hacerse el de Trujillo, que es donde estoy viviendo, el de Piura y el de Huancayo. Y cuando yo he visto a quién le debió tocar hacer los museos de ciencia y tecnología, por ejemplo, de Trujillo, resulta que debió hacerlo o el gobierno central o el gobierno regional, que en ese momento lo tenía el señor Acuña. Y no sé por qué este tema estaba fuera de su radar, no se le ocurrió que era importante. ¿Usted nos podría aclarar? ¿Es un tema del gobierno central o es un tema del gobierno regional?
de ambos. En este tema de la articulación, de ambos. No podemos evadir la responsabilidad. Mira, como te digo, a veces lo que no se conoce no se considera o no se respeta. Ese es un hecho ineludible. Entonces, estamos ya, como dice, en el caballo, cabalgando, y este tema de estos museos, naturalmente van a tener que ser como el tema de las bibliotecas. Ese es otro tema también, ¿no? Que hay que hacer una refundación, digamos, de la idea de que el Perú tiene que tener bibliotecas itinerantes, porque, claro, hay el tema de la digitalización del conocimiento, pero para los niños nunca será mejor que tener en sus manos un impreso. Por ejemplo, yo prefiero leer mi periódico, no voy a decir cuál, impreso. Entonces, lo vamos a ver, definitivamente te digo, mucho hace gente que conoce el panorama de lo que muchas personas como tú manejan en la presencia de un líder. En este caso, don César Acuña Peralta, tú me has hecho recordar en este momento el tema de los museos. Teníamos en plan también aquella vez el tema de las bibliotecas y lo vamos a retomar, de eso que no te quepa la menor duda. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, que probablemente va a tener que responderla después de la pausa, es, existen varios programas de innovación a cargo de los ministerios. ¿Se ha pensado crear una agencia única para agrupar estos programas? ¿Tiene alguna propuesta al respecto? Bueno, Alianza para el Progreso tiene un ministerio que se llama, tiene dos ministerios que va a armar. Tiene un ministerio de la juventud, el emprendimiento y el deporte. Y tiene un ministerio de educación, ciencia, tecnología y cultura. Es cierto que tener un ministerio, solo un ministerio para ciencia y tecnología, sería interesante. Sin embargo, la conjunción de la educación básica, de la educación técnica y tecnológica, de la educación universitaria y del tema de la cultura deben tener un engarce consolidado en un solo ministerio. Entonces, en el tema de innovación tecnológica, tenemos también planeado crear centros de los CITE, ¿no? En cada una de las provincias, dijo César Acuña hoy día. Entonces, poner uno en cada provincia sería ideal, pero al final, si al cabo de sus 5 años de gobierno no se logra el objetivo, tener uno en cada región, un buen centro, por ejemplo, La Libertad tendría varios, ¿no? El tema del agro, el tema de los zapatos, el del cuero, el tema de lo pecuario, el tema de las minas, que dé conocimientos y capacitación para darle valor agregado a todo aquello que la naturaleza nos provee. Entonces, esa es nuestra idea, poner un centro de investigación, un CITE de innovación tecnológica, en cada una de las provincias y regiones, si no alcanzamos, ¿no? Porque son como 143, 144 provincias y... Gracias, doctora. Esa es la idea. Vamos a la pausa. Bueno. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Los Candidatos y la Ciencia. La siguiente pregunta va a venir a cargo de Mariluz Romero. Mariluz, ¿tienes el micro? Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por esta oportunidad. Me ha dado gusto escuchar varias palabras claves para la ciencia en el país que ha mencionado la doctora. El tema de cambio climático, divulgación, democratización, el tema de agua, que es uno de los temas donde trabajo yo, y además la dimensión humana. Sin embargo, doctora, nosotros nos encontramos en este contexto de pandemia y muchos expertos a nivel internacional están opinando acerca de lo que significaría y lo que ya significa la crisis climática en el mundo, que incluso sus impactos serían muchísimo más desastrosos que esta pandemia que estamos viviendo en el mundo. Y recordemos que Perú es un país altamente vulnerable y en ese sentido necesitamos reducir esta vulnerabilidad e implementar medidas de adaptación basadas en el conocimiento y en el aporte científico, en la tecnología, pero también considero valiosísimo en el conocimiento popular. Y quiero hacer énfasis a una pregunta que ya le habían mencionado anteriormente, pero
que necesitamos una respuesta mayor, más profunda, más concreta y más clara. En el país hay muchos lugares en los que no se ha logrado generar un consenso entre la ciencia y las comunidades, por ejemplo, y la población misma también. Hay muchas dudas, poco reconocimiento y desconfianza sobre algunas investigaciones que salen a la luz y que se chocan con el conocimiento popular, con las costumbres, con los saberes, y que éstas no aportan, y que la población siente que además, para algunos incluso, la ciencia no contribuye. Entonces, aunque pareciera quizás un tema sencillo, pero no lo es, porque recordemos, y usted lo ha mencionado, la gente es la que finalmente va a determinar el desarrollo de un país cuando se apropia de una nueva opción, de propuestas o de tecnologías que surgen a raíz de las investigaciones. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la propuesta? Yo he leído el plan de gobierno de ustedes y me da mucho gusto cuando hablan sobre el tema del agua y profundizan tanto, pero descriptivamente. Pero vamos entonces a la pregunta: ¿cómo fortalecemos entonces el enfoque intercultural en las investigaciones principalmente ambientales? Y si hay algún plan, alguna idea de transversalizar la ciencia en el país. Gracias. Gracias, Mariluz. Sí, definitivamente el tema de la producción de conocimiento parte por una transversalización. No hay forma de que, si tú no tienes una mirada holística y de horizontalidad en el trato que vas a dar a tus políticas científicas o a tus políticas económicas, no vas a tener los resultados que se esperan para llevar a la reconstrucción post-pandemia a nuestro país. Hoy nos agobia muchísimo. Es por eso que yo vuelvo a la arena política también, porque yo ya había, como dicen, colgado los botines de hacer política nacional. Regreso porque hace falta precisamente un equipo que entienda tu pregunta, ¿no? Que entienda de qué manera Alianza para el Progreso va a poder disminuir esta brecha que existe entre asumir y captar los conocimientos ancestrales, que naturalmente son valiosísimos, pero que nadie los tome en cuenta porque no hay una valoración de estos conocimientos. Cuando Irina me preguntaba sobre el tema de la interculturalidad, esto que tú me pides que yo te responda de manera clara, profunda y contundente, solamente puedo decirte que tiene que haber un engarzamiento a partir de un gran financiamiento de lo que es rescatar los conocimientos ancestrales para poder también, porque estos nos van a servir muchísimos, proponer las políticas con el debido financiamiento de cómo es que vamos a resolver esta problemática en el marco de este cambio climático que se nos avecina, y cuando tenemos de repente conocimientos que no tenemos a la mano y que sería muy valioso. Entonces, nosotros lo que queremos es, de alguna manera, romper esta brecha de falta de acceso a estos conocimientos ancestrales para poder, a través de las investigaciones científicas en este tema, rescatar soluciones a la problemática que el cambio climático nos va a producir, porque nos va a producir, no tienes idea, yo no lo comento, pero sí tenemos en el equipo que trabaja en el tema de ciencia en Alianza para el Progreso, la idea bien clara sobre esta otra crisis, porque es una crisis, como tú dijiste, de repente más fuerte que esta crisis pandémica. No lo sé, porque aún nosotros tenemos mucha incertidumbre con la ruta que las diferentes variantes del virus puedan tener en el futuro. Hay mucha incertidumbre, hay poca predictibilidad, hay poca gestión gubernamental, hay poca gobernanza en salud, de modo que yo, la única respuesta que te puedo dar es que sí tenemos la intención de romper esta brecha y tener más acceso a estos conocimientos ancestrales, no solamente para el tema de la crisis del cambio climático, el tema de la crisis pandémica también, Mariluz. Listo, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta viene a cargo de Daniel Mesa, miembro de AP Ciencia. Daniel.
Gracias, Víctor. Tengo un compañero, un amigo que me dice por interno, que está viendo la entrevista en estos momentos, lo único que me gusta de la candidata Sánchez, bueno, es su perfil, y lo que más me disgusta es el partido en el que está. Esto es lo que me dice un compañero en un ataque de sinceridad. La pregunta es, doctora Sánchez, ¿cuál es el plan del partido del candidato César Acuña, ¿no? Para llevar el mensaje de que la ciencia y la investigación es importante del país, para estimular, por ejemplo, que se haga más ciencia en las universidades del Perú, ¿no? Y estamos hablando de un partido, ¿no?, liderado por un candidato el cual no necesariamente la César Vallejo destaca por cantidad de investigaciones, ¿no?, y que ha tenido incluso cuestionamientos a nivel personal en cuanto al perfil, al historial académico del propio doctor César Acuña. Entonces, quisiera saber cuál es el plan que tiene APP, Alianza por el Progreso, para la investigación nacional en las universidades. Bueno, primero quiero decirte que a tu amigo dile, de parte mía, que primero conozca a César Acuña. A mí me subestima cuando pregunta que le gusta mi perfil, pero que no le gusta que esté en un partido. Doris Sánchez no va a entrar a un partido que no le dé la garantía de un buen gobierno en ciencia y tecnología, además con dimensión humana, porque si no, así vamos a manejar todo el tema de educación también. Una revolución técnica, de educación técnica y tecnológica, lo tenemos más claro que nada. Entonces, invita a tu amigo a que converse conmigo y yo voy a decirle por qué estoy en Alianza para el Progreso. Estoy en Alianza para el Progreso porque precisamente nos ofrece a un gran equipo que estamos allí las condiciones suficientes y necesarias para poder trabajar en las cosas que nosotros manejamos con visión de futuro. Recuerde tu amigo de que en el año 2002-2003 participamos activamente en la propuesta de políticas de Estado en el Acuerdo Nacional, con naturaleza vinculante, que los otros gobiernos no lo han cumplido. Entonces necesitamos darle a nuestro país unidad de criterios de los diversos partidos, de las diversas organizaciones sociales, sindicales, religiosas, etcétera, para poder caminar hacia un desarrollo sostenible, para darle dignidad de vida a nuestros niños, a nuestros adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Entonces, hay una predisposición para poder trabajar en el tema de ciencia y tecnología. No habemos novatos ahí. Yo reconozco la labor de los jóvenes. Reconozco, por ejemplo, estos jóvenes de la Asociación Periodística de Comunicación de Conocimientos Científicos. Y quisiera coexistir con ellos en el Parlamento para darles experiencia que tengo. Por ejemplo, hay una ley universitaria que dispone que los docentes universitarios, investigadores de prestigio, a los 75 años nos tenemos que ir en la universidad pública. Eso no puede ser, requisito que no está en las universidades privadas. Yo estoy ahorita caminando con la congresista Carmen Omonte la eliminación de este requisito. Algunos protestan y dicen, pero y el sitio para los jóvenes siempre habrá. Los jóvenes caminando de la mano de la experiencia, ¿no? Los jóvenes caminan rápido, como dice el Papa Francisco, pero lo harán mejor y más rápido de la mano de la experiencia. Entonces, nosotros somos un grupo político y estoy ahí, y no me subestimes, mi querido televidente que está mirando la conferencia, el conversatorio, diciendo de que te gusta mi perfil, pero que no te gusta dónde estoy. No nos conoces, conócenos. Entonces, Acuña es una persona que ha generado 10.000 puestos de trabajo, que paga más de 100 millones de impuestos al SUNAT, y una persona que hace eso, por mucho que no sepa hablar, no pues tiene todavía sus dejos de su ollaque, de donde ha nacido. Yo misma a veces, claro, yo estoy acá desde los 7 años, yo tengo más de 50 años de vida académica en San Marcos, y ya de alguna manera el dictar tantas clases me ha quitado mis dejos. Pero caray, no podemos subestimar a un ser humano que propone garantías de trabajo en la gestión pública, que propone esperanza para el pueblo peruano, diciendo no me gusta solo porque seguramente tu amigo no conoce, solamente ha visto memes. Listo, doctora, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta viene nuevamente a cargo de Irina Meglia.
miembro de AP Ciencia. Irina. Irina, ya estás al aire. Tu micrófono. Irina. Qué linda. Ya. Bueno, mientras ella se reconecta, quería hacerle una pregunta con respecto a salud. ¿Cuáles son las medidas exactas que piensa tomar el Partido Alianza por el Progreso para asegurar que la mayor cantidad de personas en Perú se vacunen en un plazo de tiempo corto? Bueno, don César Acuña Peralta ya ha declarado que en cuanto sea elegido presidente el 11 de abril, él viajará a los diversos países a hacer los tratos para traer las 70 millones, porque hay doble vacuna, a cada ciudadano, niños, etcétera, para el Perú. Y él lo hace, mira, tiene una capacidad de gestión extraordinaria, pero además en él hay que confiar porque tiene las manos limpias, no es un corrupto, no entra a la política para robar, entra para trabajar por el que más necesita, los vulnerables. Ahora las vacunas, pero también tenemos que las pruebas moleculares. También tendríamos que tener un tema comunicacional fuerte e intenso de parte de la televisión, las redes, etcétera, para decir las medidas de bioseguridad. Una cuarentena no sirve, sirve una intensa etapa comunicacional. Cada 15 minutos en todos los órganos de difusión, lávate las manos, 2 metros de distancia, ponte doble mascarilla. Entonces, eso deberían hacer. ¿Qué hacen, digamos, perjudicando a tanta gente? A mí me da realmente un dolor de corazón ver a colegas, ver a gente que conozco, amigos, que tienen negocios de turismo, de restaurantes sufriendo. Es decir, alguno me ha dicho, Doricita, este no es el mejor momento para hacer política. Yo le dije, disiento contigo, es el mejor momento para trabajar por nuestro país. Y yo estoy en Alianza para el Progreso porque tengo un líder, vuelvo a repetir, que tiene las manos limpias y que es un gestor, 2 veces congresista, 2 veces alcalde, presidente regional. ¿Qué cosa más quieren? ¿Qué quieren? ¿Que alguien venga a poner un plan piloto para ensayar sus teorías que traen en la cabeza? Listo, El Perú doctora. necesita Muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco de manera personal y a nombre de AP Ciencia su participación esta noche. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su sintonía.